¿Qué es lo que el Señor quiere? Cada día, cada momento, que tengamos un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Un corazón dispuesto a escuchar lo que Él tiene para con nosotros. En el mundo hay bastantes noticias. En el mundo hay... Sí, el mundo tiene sus noticias. El mundo tiene sus cosas. Los sucesos que pasan diariamente. Pero la palabra del Señor son las buenas nuevas para nuestras vidas. Nosotros no podemos conformarnos a este mundo. Por lo tanto, necesitamos renovarnos mediante su palabra. Y cada día el Señor pide: dispón tu corazón para escuchar mi voz mediante su palabra. ¿Sí? Y todos debemos ser diligentes en esto. Y bueno, acerca de esto vamos a hablar en esta noche. El día de hoy estamos 15 de junio y como nuestro pastor Diego hemos venido estudiando los salmos del día, ¿verdad? ¿Cuántos salmos podemos estudiar en un día? ¿Quién se acuerda? 5 salmos, ¿verdad? Vamos a estudiar hoy día, no los 5 salmos de hoy día, solo un salmo del día, ¿ya? Vamos a estudiar el Salmo 105. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 105. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, eterno Rey. Padre bendito, Señor, tu palabra, Señor, es aquella espada de doble filo, Señor, que, Padre, traspasa el alma, Señor. Padre celestial, redarguye los corazones, Padre celestial, y, Señor, transforma, Padre celestial. Pero, Señor, sabemos y entendemos y reconocemos que Cristo es la palabra viva, Señor. Cristo es la palabra y por eso existe transformación. Porque Cristo es la palabra, por eso existe transformación en nuestras vidas. No son meramente palabras, es Cristo mismo. Padre, y una promesa, un versículo, Padre celestial, Señor, que lo tenemos en nuestras manos, Padre celestial, y podemos injertarlo en nuestro corazón. Cuando permanecemos, Señor, dará su fruto, bendito Dios. Padre, y gracias te damos, Señor. Gracias por este libro de los Salmos, Padre celestial, que expresan, Señor, un corazón agradecido, un corazón disciplinado, un corazón que hace los canales correctos, no importando el tiempo, ya sea bueno o sea malo, no importa el tiempo. Aquel corazón hace la disciplina de reconocerte como el Señor y de reconocer tus atributos y de reconocer tu misericordia y bondad siempre. Y así queremos hacer todos los días, Señor, reconocerte a ti, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. 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 El Salmo 105. El Salmo 105, a primera vista, no sé si usted ya dio la vuelta de la página de su Biblia, tiene 45 versículos. Son bastantitos, pero vamos a meditarlos como vayamos leyendo estos pasajes. ¿Qué eran los salmos? Los salmos eran alabanzas, canciones que hacían los hombres para referirse al Señor, para contar del Señor. En otras palabras, era una composición. Y esta composición iba acompañada de instrumentos, de cuerdas, de viento, los instrumentos que existían en aquellos tiempos. Esto requería un esfuerzo de parte del compositor para escribir y darle melodía a esta poesía que se cantaba con instrumentos. Era una poesía cantada. En otras palabras, como ya aprendimos semanas atrás por medio de nuestro pastor Diego, los salmos son aquellas disciplinas que hacían aquellos compositores, entre ellos David, Asaf, Moisés. ¿Para qué? Para permanecer en el Señor. Son esas disciplinas. Un salmo es un cántico, es una canción al Señor que expresa los atributos del Señor, que expresa un corazón agradecido al Señor, expresa muchas cosas. Sí, y podemos ver, hay varios salmistas como Salomón, David, Asaf, Moisés, y ellos hacían esa disciplina, ellos escribían de su corazón para el Señor. Un claro ejemplo es David. David compuso 73 salmos. David en medio de una persecución tan grande. Imagínense a David solo, en un desierto, perseguido, no por poco tiempo, o tal vez una persecución de un día o unas semanas, no, años. Y David en medio de esa persecución tan grande e injusta, dispuso su corazón para una cosa: buscar el rostro del Señor, no importando la situación que le rodeaba. En este caso era una situación mala,
una situación adversa a la cual estaba sucediendo. En medio de esto vemos cómo David permaneció firme y compuso salmos. En otras palabras, David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, por todo su ejército, y se escondía en las montañas, hizo disciplinas. Hizo las disciplinas para no caer en las mentiras de Saúl, de sus enemigos. Imagínense esto, imagínense este cuadro. David siendo perseguido por bastante tiempo. David hizo las disciplinas. El Salmo 105 es un claro ejemplo de cuáles son las disciplinas que podemos poner en práctica. Ya vamos a ver. El Salmo 105 nos muestra esas disciplinas que podemos poner en práctica diariamente. ¿Para qué? Para permanecer en el Señor como sus hijos. Debemos tener en cuenta, amada iglesia, que hoy en día existen muchas distracciones. ¿Cuáles son esas distracciones que tenemos hoy en día? Redes sociales. Y esas distracciones no solamente que desvían nuestra mirada, sino que hacen otras cosas más. Nos llenan de mentiras. Nos llenan de las cosas del sistema de este mundo. La televisión, cuando pasamos caminando por una calle que existen muchos comercios, por ejemplo la Gran Colombia, venden televisiones, etc. Y a veces cuando están jugando un partido, todas las pantallas están con el fútbol ahí. Y bueno, uno se desvía a ver y eso ya es una distracción, ¿verdad? Así son muchas de las distracciones que suceden, no solamente por poco tiempo, sino todo el tiempo. Vivimos en un sistema que se distrae fácilmente. Hoy en día existen estas cosas que quieren desviar nuestro enfoque. Eso es lo que causan las distracciones. Está bien, utilicemos las cosas como las redes sociales para edificar, pero cuando usted se dé cuenta que está mucho tiempo en esas cosas, eso se vuelve una distracción. Y eso hace que perdamos nuestro enfoque diario. No guardemos las cosas que están en esas redes sociales o en las otras distracciones. Muchas actividades innecesarias que roban nuestro tiempo. Sin embargo, el Señor nos muestra en este salmo las disciplinas que nos mantendrán enfocados y firmes en medio de este mundo y en medio de este sistema contrario a la verdad de Dios. Así que vamos al Salmo 105. Vamos a leer el título. ¿Qué dice el Salmo 105? Las obras maravillosas del Señor en favor de Israel. Israel es el pueblo del Señor. Antes de comenzar a leer este salmo no nos menciona a un autor de este Salmo 105. Sin embargo, de los versículos 1 al versículo 15 es una composición de David. Del versículo 1 al versículo 15 lo podemos encontrar paralelamente en Primera de Crónicas 16. Si abrimos la palabra del Señor en Primera de Crónicas 16, vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor ahí. Le cuento un poquito. En Primera de Crónicas 16 nos habla cómo David trajo el arca cuando fue capturada, y por más de 20 años nadie se preocupó por traer a Jerusalén, a Israel, el arca. David lo hizo. Y hubieron dos sucesos. Cuando David quiso traer el arca de Kiriat Jearim era la zona donde se quedó el arca por más de 20 años. Cuando en los tiempos del profeta Samuel, cuando era pequeño, capturaron el arca, los filisteos. Sin embargo, cuando los filisteos capturaron el arca, obviamente el sacerdote Elí murió y nadie se preocupó por traer el arca. Dios hirió grandemente a los filisteos, derrotó a su dios que era Dagón, cortándole las 2 manos y la cabeza, y les llenó de tumores, dice la palabra del Señor, a los filisteos, porque ellos robaron el arca del Señor. Entonces, en vista de esto, se pasaban de ciudad a ciudad por 7 meses los filisteos en sus ciudades. Y después de esto, los filisteos devuelven el arca. Y bueno, es una historia, y sin embargo, en Kiriat Jearim se queda el arca por 20 años. Después de 20 años y un poco más,
David se preocupa por el arca. David tenía un corazón por el arca del Señor, por la presencia del Señor. Y David lo que hace es trae el arca de Kiriat Jearim a Jerusalén. En el primer intento, en el primer suceso, David intenta traer el arca, pero uno de los que guiaban el arca no la estaban trayendo en los hombros como debían traerlos, sino por medio de carneros. Y mientras los traían, el arca resbala un momento, y entonces, por miedo a que se caiga, uno de los que guiaban el carro sostiene el arca y muere en ese instante. Entonces David se pregunta y dice: ¿cómo traeré el arca del Señor? ¿Cómo traeré a mí el arca del Señor? Entonces el arca del Señor reposa en la casa de Obed-edom. Después de esto, David trae el arca a Jerusalén. Entonces, Primera de Crónicas 16 nos habla de cómo trajo el arca. Vamos a ir un ratito a Primera de Crónicas 16. El versículo 7. Solo vamos a leer el versículo 7 porque lo demás es el Salmo 105. Primera de Crónicas 16, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: entonces, en aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era el estudiante de David, el aprendiz de David. Vamos a volver a leer. Entonces, en aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Entonces, del versículo 1 al versículo 15 del Salmo 105 es un salmo de David, ¿ok? Ya vamos a explicar la otra parte. Salmo 105. Vamos a leer los primeros 7 versículos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Salmo 105 dice: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Versículo 5. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Póngale mucha atención a estos primeros 5 versículos. Póngale mucha atención. Aquí están las disciplinas que todos debemos hacer. Aquí están 10 disciplinas que debemos hacer para permanecer en el Señor. Y David nos enseña. David no se quedó corto, sino que lo puso en uno de sus momentos más eufóricos, en uno de sus momentos de gran alegría, cuando trajo el arca del Señor a Jerusalén. Versículo 1, vamos a volver a leer. Anote por favor, si tiene un esfero, un lápiz, puede subrayar, anotar. Primer versículo: dad gracias al Señor. Esta es una disciplina. Dad gracias al Señor. No nos dice en qué tiempo, en qué momento, en qué situación, en qué circunstancia. No, dad gracias al Señor. Esa es una disciplina. Versículo 1, hay otra disciplina también. Dice: invocad su nombre. Debemos invocar el nombre del Señor. Si usted se da cuenta, son verbos, son acciones, son disciplinas. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Tercera disciplina: dad a conocer sus obras entre los pueblos. Y no necesariamente cuando viajamos, pero ¿qué es lo que hacemos cuando nos vamos a otro lugar, cuando estamos fuera de casa?
demos a conocer las obras del Señor. ¿Qué es lo que el Señor hace en nuestras vidas? Tercera disciplina, ¿verdad? Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Versículo 2. Esta es una disciplina que creo que todos lo hacemos. Cantadle. Y otra vez dice, cantadle alabanzas. Cuarta disciplina. Sigue el versículo 2. Otra disciplina. Hablad de todas sus maravillas. Y aquí podemos reflexionar cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablamos diariamente? ¿Cuáles son las cosas que hablamos? Sabemos que nuestra boca tiene poder para lo bueno o para lo malo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Y el salmista nos dice, hablad de todas sus maravillas. Versículo 3. ¿Qué dice? Gloriaos en su santo nombre. Sigue el versículo 3. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Aquí nosotros debemos tomar una decisión. Cuando vienen circunstancias, decidimos alegrarnos en el Señor, decidimos que nuestro corazón se alegre en el Señor, o decidimos que la circunstancia nos ahogue. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y aún no así vengan situaciones, aún así no vengan las situaciones contrarias que nos afligen. No, todos los días poner el corazón feliz en Jesús. Versículo 4, ¿qué dice? Otro verbo, buscad al Señor y su fortaleza. Buscad al Señor. Versículo 4 mismo sigue, buscad su rostro continuamente. Esa es la novena disciplina. Y versículo 5 dice la 10ª disciplina. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Esta es en este salmo esta disciplina es central y es la última, y por eso el salmista que ya vamos a ver que adjuntó sus palabras en este salmo a lo que David también había escrito, se concentra en este verbo, recordar las maravillas que Él ha hecho. Y después del versículo 13 va a ser un recuento de todas las maravillas que el Señor ha hecho. Nosotros fuimos creados para recordar las maravillas que el Señor hace. Así es. El Señor muchas veces permite situaciones para Él mostrar su gloria. Pero esas situaciones nosotros debemos guardarlas en el corazón, amada iglesia. Nosotros no podemos hacernos, ya el Señor me ayudó en esto, ya. O el Señor se glorificó en esto, sí, que quede para la historia y ya. No, debemos recordarlas. Debemos hacer mención de las cosas que el Señor ha hecho. Amén. Ahora, quiero que le preste atención a la palabra recordar. ¿Por qué? Porque la palabra recordar, cuando la hacemos mención, cuando recordamos algo, debemos tener muy en cuenta qué es lo que estamos recordando. ¿Qué es lo que nos dice el salmista? ¿Y qué es lo que dice el título del salmo? Las obras maravillosas del Señor en favor de Israel. Aquí no dice las obras feas que le sucedieron a Israel. Aquí dice las obras maravillosas del Señor en favor de Israel. En esta parte, el salmista mencionó unos verbos y acciones que incentivan al pueblo de Israel a darle las gracias, a dar a conocerle, a cantarle, a hablar de Él, a gloriarse en Él, a alegrarse en Él, a buscar su rostro continuamente, a buscar al Señor y recordar sus maravillas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer continuamente. ¿Sí? Nosotros no debemos permanecer en derrotas. Nosotros no debemos permanecer en las aflicciones. Déjeme decirle que las aflicciones van a venir, pero el Señor no nos dice permanezcan en las aflicciones. El Señor dice permanezcan en mí, y el salmista nos muestra cómo debemos permanecer en Él.
hablando, meditando, pensando, mirándole a Él, buscándole a Él. ¿Sí? Cuán importantes son estas disciplinas que el salmista nos menciona, en especial la de recordar las maravillas que Él ha hecho. Por lo general tendemos a recordarnos de las cosas malas que nos acontecieron, en lugar de las cosas favorables que el Señor ha hecho con nosotros, con su pueblo, con toda su creación en favor de nosotros. Vamos a centrarnos en esta disciplina en esta noche. Recordar las maravillas que el Señor ha hecho. Así que vamos a ver la palabra recordar. La palabra recordar es un accionar para traer a nuestra memoria hechos, palabras o situaciones que sucedieron en el pasado. En este caso el salmista es claro, nos llama a recordar no lo malo, sino las maravillas del Señor en favor de Israel, su pueblo. Vuelvo a repetir el concepto de lo que es recordar. Recordar es un accionar, ¿sí? Es un accionar para traer a nuestra memoria los hechos, palabras o situaciones que sucedieron en el pasado. Nosotros no podemos vivir trayendo a nuestra memoria lo malo del pasado, sino lo maravilloso del Señor en el pasado. Dice la palabra del Señor, el salmista en el Salmo 77, versículo 11 y 12. Yo le leo, no se preocupe. El salmista Asaf, en el versículo 11 declara en el Salmo 77, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. La palabra recordar viene del hebreo sakar, Z-A-K-A-R, que significa recordar, marcar, hacer memoria, traer a la memoria o acordar. Y el salmista aquí dice, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Esto es muy importante porque cuando meditamos en las maravillas del Señor, nuestro corazón se alinea con la verdad del Señor, con los testimonios del Señor, y esto trae esperanza a nuestro corazón en medio de circunstancias adversas. Podemos pasar las situaciones que podamos pasar, pero cuando hacemos memoria de las maravillas del Señor en el pasado, Señor, tú hiciste esto, ¿por qué no habré de tener esperanza en ti para el futuro? Si tú hiciste esto en el pasado, ¿por qué no habré de confiar en ti en el futuro? Acuérdese de David. David, ¿qué estaba pasando con David? David estaba siendo perseguido. ¿Puede usted imaginarse solo, sin que nadie le ayude? ¿Y David qué hizo? David no hizo nada. David simplemente fue y ministró con su instrumento en presencia de Saúl y Saúl le odió. Tuvo envidia de David. Pero David no hizo nada y fue perseguido. Pero sin embargo, él podía amargarse contra Dios. David podía sucumbir a la tristeza. David podía enojarse contra Dios. Pero no, David decidió confiar en el Señor, sabiendo que Él es bueno. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8 del Salmo 105. Dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Hablando del Señor, del pacto que hizo con su pueblo. Versículo 9, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Aquí el salmista menciona el pacto que hizo con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Empieza desde el inicio de la nación de Israel. Empieza desde allí, haciendo memoria de las maravillas del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no falta a su palabra. El Señor nunca miente.
Y así empieza el salmista recordando las maravillosas obras del Señor. Versículo 12. Todo esto es una cronología. Todo sucede como sucesos cronológicos, en una línea de tiempo. Primero se le dio el pacto a Abraham, ¿verdad? Dios le dio el pacto a Abraham. Versículo 12, sigamos leyendo. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, el Señor, Él, no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Este es uno de los hechos importantes. Versículo 14, Él no permitió que nadie los oprimiera. Esto hizo el Señor cuando eran pocos en número, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Abraham y Sara estuvieron en Egipto. Isaac y Rebeca también no estaban todavía en la tierra prometida, no estaban establecidos en una tierra. Iban de una nación a otra nación, de un pueblo a otro pueblo. No estaban afirmados. Pero a pesar de eso, el Señor no permitió que nadie los oprimiera, porque cualquiera podía conquistarlos, cualquiera podía oprimirlos. Sin embargo, el Señor no permitió eso. El Señor tampoco, imagínense, ellos eran pocos en número, ni siquiera eran una nación. Y el Señor reprendió a los reyes, diciéndoles: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Qué grandioso es el Señor. Sigamos leyendo. Versículo 16. El salmista, hasta el versículo 15, ya llegamos al versículo 15. Hasta el versículo 15 es el Salmo de David. A partir del Salmo 16 hasta el versículo 45, desde el versículo 16 hasta el versículo 45, el salmista desconocido le agrega al Salmo de David lo siguiente. En otras palabras, del versículo 1 al versículo 15 es Salmo de David. Ahí no se acaba este Salmo de David. El salmista lo que hace es como que recorta el Salmo y él le incluye para seguir haciendo la cronología en el Salmo de los hechos poderosos del Señor. Ok, versículo 16. Dice: y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Quiero que le ponga atención la palabra vendido como esclavo. José fue enviado por Dios, porque dice el verso 17, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. ¿Quién vendió a José? Sus hermanos. Cualquiera podría decir: es que los hermanos de José hicieron esto, aquí está mal. No, Dios envió para preservar a una nación. Dios envió a José para preservar a una nación del hambre que llegó a toda la tierra. Y José lo afirma cuando sus hermanos regresan, vienen a él a Egipto en busca de pan, y él se da a conocer. Les dice a sus hermanos: ustedes no me enviaron acá, fue el Señor quien me envió. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Versículo 18. Con grillos afligieron sus pies, estuvo en la cárcel José. Él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Vemos cómo Dios se glorifica en José. La palabra del Señor lo puso a prueba, lo purificó, lo refinó, lo preparó, en otras palabras, para preservar a una nación. Amén. José, mientras estaba siendo vendido, ¿qué es lo que podía haber pensado? ¿Cuáles son los pensamientos que pueden venir en ese momento?
amargura. Exactamente. Puede enojo contra sus hermanos. Venganza, sentimientos de venganza contra sus hermanos. Naturalmente podemos pensar así. Sin embargo, Dios permitió eso para salvar a una nación del hambre que vendría sobre la tierra. Versículo 20. Estamos todavía en el contexto de José. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes. Imagínense, primero cuenta lo feo que le sucedió a José, pero después, mire, el rey envió y lo soltó, el soberano de los pueblos lo puso en libertad. Versículo 21, lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ok, aquí vemos el propósito de Dios para con José cumpliéndose. También Israel entró en Egipto. Así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Cuando José estaba en Egipto y cuando ya sucedieron los primeros 7 años de abundancia, vinieron los 7 años de escasez, los hermanos de José vienen a Egipto. Bueno, es una historia muy bonita la que sucede después. Se reconcilia con sus hermanos y aún cuando José quiere traer a su padre y a toda su familia a Egipto, porque la tierra estaba siendo sacudida, realmente había hambre por toda la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces José toma la decisión de traer a toda su familia, le dice: traigan a mi padre, y le comenta a Faraón, y Faraón le da de sus carros para que traigan todas las cosas de Jacob, de los hermanos de José, de sus esposas, sus hijos, que vengan a la tierra de Egipto. Y allí vemos el favor del Señor aún en esas cosas, la bondad del Señor. Imagínense, el Faraón, se dice, ¿no? Y es verdad que los egipcios odiaban a los hebreos porque ellos, los hebreos, los israelitas, eran pastores de rebaños, eran pastores, y ellos odiaban a los pastores. Sin embargo, vemos cómo Dios todo lo torna para bien para con el pueblo de Israel. E hizo que su pueblo se multiplicara mucho. Y es verdad, el pueblo de Israel se multiplicó en la tierra de Egipto y los hizo más fuertes que sus adversarios. Imagínense eso, los hizo más fuertes que sus adversarios. Sigamos viendo las maravillas del Señor para con Israel. Versículo 25. Cambió el corazón de estos, es decir, de los egipcios, cambió el corazón de estos para que odiaran a su pueblo, es decir, para que odiaran a Israel, para que obraran astutamente contra sus siervos. Pero el Señor no se quedó allí. ¿Qué sucedió? Versículo 26. Envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Vamos a ver los prodigios que el Señor hizo en esta tierra. Hay varios prodigios que el Señor hizo. Versículo 28. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Mire, mandó tinieblas a Egipto e hizo que se oscureciera. Cuando había tinieblas en Egipto, en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, había luz. Pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Los egipcios no consideraron las palabras de Moisés. Versículo 29. Otro prodigio que el Señor hizo: convirtió sus aguas en sangre e hizo morir a sus peces. Versículo 30. Otro prodigio del Señor: pululó, llenó su tierra de
ranas. Y las ranas eran tantas que hasta en las alcobas de sus reyes estaban. ¿Puede imaginarse eso? ¿Dormir con ranas? ¿Verdad? Debe ser horrible eso. Imagínense, pero eran prodigios del Señor. Nunca se vieron estas cosas, ni se han visto. El agua en sangre, tinieblas tales que se podían palpar, ranas en una tierra, tantas ranas. Versículo 31. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Otro prodigio, versículo 32. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Puede imaginarse. El granizo era tan grande, dice también. El granizo era un granizo no común, era un granizo grande. No había lluvia. Dice, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Versículo 33. Devastó también sus vides. Otro prodigio del Señor, otro juicio del Señor para con el pueblo que no quería dejar ir al pueblo de Israel. Devastó también sus vides, sus sembríos y sus higueras, y destrozó los árboles de sus territorios. Parecía más que un desierto Egipto. Si tenían sembríos, si tenían árboles. Versículo 34, otro prodigio. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. Versículo 36, otro prodigio del Señor. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra y las primicias de todo su vigor. Viendo estos prodigios del Señor, porque no querían dejar ir al pueblo de Israel. No sé si ustedes han visto esos documentales de la Segunda Guerra Mundial, cómo queda devastada las ciudades, cómo quedaron devastadas las ciudades de Europa. Egipto era peor, porque su tierra fue devastada, pero porque Faraón mismo endureció su corazón y no dejó que el pueblo de Israel saliera. Sin embargo, vemos cómo la bondad del Señor está en el siguiente versículo. Acuérdese que este es una meditación de las maravillosas obras del Señor en favor de Israel. Versículo 37 dice, pero a ellos, es decir, a Israel, pero a ellos los sacó con plata y oro. Y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Volvamos un ratito al versículo 37, la primera parte. Dice, pero a ellos los sacó con plata y oro. A Israel nunca le faltó la plata y el oro. Si nos vamos antes de cuando Israel, el pueblo de Israel, se multiplicó en Egipto, cuando solamente José estaba en Egipto, los hermanos de José vinieron con dinero y eran muy fecundos, tenían muchas posesiones. Vinieron a Egipto con plata y oro y también salieron con plata y oro. Nunca les faltó la plata y el oro al pueblo de Israel. Y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Versículo 38, vamos a seguir, ya mismo terminamos. Egipto, mire, Egipto se alegró cuando se fueron. Puede imaginarse, después de todos los juicios que el Señor hizo, Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Ahora, aquí es una sección de la bondad del Señor, de las maravillosas obras del Señor, el pueblo de Israel en Egipto. Ahora, después de que salieron de Egipto, ¿qué sucedió? Versículo 39, el Señor no les dejó solos. Versículo 39, extendió una nube para cubrirlos. Imagínense usted en el desierto. ¿Qué necesita en el desierto? Sombra, agua. Ya vamos a ver que les dio también agua el Señor. Necesitamos alimentos. Justamente eso hizo el Señor. Extendió una nube para cubrirlos, como una cortina, y fuego para iluminarlos de noche. Versículo 40. Pidieron y les mandó codornices,
y los sació, de pan del cielo. Imagínense eso. El Señor no los dejó solamente ahí en el desierto a que estuvieran allí. A pesar de eso, y a pesar de que en su corazón todavía traían esclavitud, Dios fue maravilloso en su accionar para con Israel. El Señor fue bueno. Entonces el salmista, ¿qué es lo que está haciendo? Está recordando las maravillas que el Señor ha hecho. Digamos, ok, les mandó codornices, ok, digamos viene un tiempo de hambre, ¿qué sucede? Señor, tú les diste codornices al pueblo de Israel en medio de un desierto. Los saciaste de pan del cielo. Vamos a seguir leyendo, versículo 41. Abrió la roca y brotaron las aguas. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitaba el pueblo de Israel en el desierto? Agua. Y les dio agua. Corrieron como un río en tierra seca. Las aguas fluyeron como un río en tierra seca. Versículo 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Los primeros versículos que leímos. Versículo 8. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Porque se acordó de su santa palabra. La palabra de nuestro Dios no cae al piso. La palabra de nuestro Dios es verdadera y fiel. Y sacó a su pueblo con alegría, y a sus escogidos con gritos de júbilo. Imagínense, estaban alegres. También les dio las tierras de las naciones. También les dio las tierras de las naciones, y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos. Ellos no tenían que trabajar. Naciones ya trabajadas, naciones que ya tenían sus límites, naciones que ya estaban habitadas. Dios les dio esas naciones, de esos paganos, impíos. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron, el fruto del trabajo de los pueblos. Ellos no tuvieron que trabajar, ellos nada más tenían que conquistar. Versículo 45. A fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. La palabra aleluya significa alabada al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo el salmista en todo este salmo, en este cántico? ¿Qué es lo que hizo el salmista? Recordó las obras maravillosas del Señor. El salmista es un especialista en recordar las maravillosas obras del Señor. El salmista no está acordándose lo que sucedió en el pasado, lo malo que sucedió en el pasado. Se nos llama a hacer memoria de las maravillas del Señor, a guardar en nuestro corazón las cosas que el Señor ha hecho para con nosotros. ¿Sí? Vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que estamos recordando como pueblo del Señor? Sabiendo que somos el pueblo del Señor, ¿qué es lo que estamos recordando? ¿Estamos recordando las maravillas que el Señor ha hecho? ¿Estamos recordando la bondad del Señor en el pasado? ¿O estamos acordando lo que nos sucedió o lo que me hicieron en el pasado? ¿Qué es lo que estamos trayendo a memoria? En medio de un tiempo de prueba, porque la prueba va a venir, en medio de un tiempo de prueba, ¿qué es lo que estamos recordando? ¿Qué es lo que estamos trayendo a nuestra memoria? En un tiempo de enfermedad o crisis en la salud, ¿qué es lo que estamos trayendo a nuestra memoria? Las promesas del Señor, los hechos poderosos del Señor. Los apóstoles, cuando vieron los milagros del Señor y cuando no lo consideraron, dice que sus corazones estaban endurecidos por no considerar los milagros del Señor, por no volver a ver esos milagros que el Señor había hecho. Nuestra mente debe glorificar al Señor. Sin embargo, hemos sido mal entrenados en nuestra alma a recordar todo lo malo que nos sucedió. Es verdad, hemos sido mal entrenados, porque venimos de una vida pasada
que aprendimos a recordar mal. O también somos propensos a recordar los sucesos contrarios a la verdad del Señor. Está en nosotros hacer la disciplina que hizo el salmista, una de tantas disciplinas. ¿Por qué? Nos mantendrán firmes, ya que cuando suceden pruebas o circunstancias, el enemigo querrá con mentiras tergiversar la verdad del Señor que permanece. Pero cuando hacemos memoria de las maravillas del Señor para con nosotros, nuestro corazón es protegido. Nuestra mente es protegida por la verdad que sobrepasa todo concepto e idea. Vamos a leer para terminar el Salmo 77. Con esto cerramos. Vamos a ver la importancia de hacer memoria de los hechos poderosos del Señor. Salmo 77. El Salmo 77 fue una composición del salmista Asaf. Salmo 77. Vamos a ver. ¿Qué dice el título? Vamos a ver. Las maravillas de Dios. En la Biblia de las Américas dice: las maravillas de Dios en el pasado consuelan en el presente. Mire cuán importante es hacer memoria de las maravillas del Señor del pasado, ¿verdad? Vamos a leer. Salmo 77, versículo 1. Mi voz se eleva a Dios, y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios, y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar, dice el salmista Asaf. Versículo 5. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu inquiriré. Mire estas preguntas que se hace el salmista Asaf. Versículo 7, Salmo 77. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Qué pregunta es esta? ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha cesado para siempre la misericordia del Señor? No. ¿Ha terminado para siempre su promesa? No. ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije: este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Versículo 11. Mire aquí hay un cambio en el salmista. Dice: me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios, con minúscula, qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y aquí hace un pequeño recuento de las maravillas del Señor, que no las menciona en el Salmo 105. Versículo 16. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. ¿Y qué suceso nos está contando aquí el salmista? Cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar y no tenían otra salida, atrás estaban los egipcios persiguiéndolos y al frente un mar. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas.
como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Las maravillas de Dios en el pasado consuelan en el presente. Recordar las maravillas del Señor, lo que el Señor ha hecho en el pasado, las maravillosas obras del Señor, debe ser una disciplina para con nosotros. Debemos ser disciplinados en esta área. Cada vez que venga un recuerdo del pasado malo, lo voy a cambiar por un recuerdo del Señor bueno, maravilloso que el Señor ha hecho en aquellos tiempos. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias por estas disciplinas, Señor, que tú nos has mostrado, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tú, Señor, nos trajiste, Señor, para que diéramos gloria a tu santo nombre, bendito Padre. Señor, y qué mejor, Señor, que Padre Celestial, darte gracias a ti, Señor. Darte gracias cada mañana. Darte gracias aún en las cosas que no entendemos, Padre Celestial. Darte gracias, Señor, en todo momento, así como lo hizo David, bendito Dios. En un tiempo bueno, en un tiempo malo, siempre te daba gracias. Señor, qué mejor dándote la gloria que invocar tu nombre. Padre, porque aquel que teme tu nombre sabe y tiene conciencia de tu temor, Padre Celestial. Padre, qué mejor darte la gloria que dar a conocer tus obras entre los pueblos, Señor. Qué mejor, Señor, darte la gloria a ti, cantando alabanzas a tu nombre. Padre, qué mejor dándote la gloria, hablando de todas tus maravillas, gloriándonos en tu santo nombre, alegrándonos nuestro corazón en ti, Padre Celestial, poniendo nuestro corazón feliz en ti, Señor, buscando tu rostro, Padre Celestial, buscando tu fortaleza, buscando tu rostro continuamente, recordando las maravillas que tú has hecho, recordando tus prodigios y recordando los juicios de tu boca. Sabemos, Señor, que muchos enemigos se levantan, Padre Celestial, contra tu pueblo, pero sabemos, Señor, que tus juicios, así como en Egipto, Padre Celestial, Señor, hacemos memoria de esos juicios que tú hiciste, de esos prodigios que tú hiciste, porque, Señor, ciertamente tú venciste, Señor, a todos esos enemigos que se han levantado, Padre Celestial. Señor, hacer memoria de tus juicios, de tus prodigios, Padre Celestial, con los que juzgaste, Señor, a Egipto, Señor, nos hacen tener confianza en nuestro corazón, Padre Celestial, para aquellos enemigos que se levantan, Padre bendito, Señor, y poner nuestra plena confianza en ti, bendito Dios. Oh, Señor, tú eres bueno, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos estas disciplinas, Señor. No podemos hacerlos en nuestras fuerzas, Padre Celestial, pero en Cristo, por Cristo y nosotros, Padre Celestial, sabemos que son posibles. Gracias, Padre Celestial. Señor, que todo tiempo y en todo momento hagamos memoria, recordemos las maravillas que tú tienes para con nosotros, las maravillosas obras que tú has hecho en el pasado en favor de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia. Amén. Cristo Jesús.